¿Serías capaz de sacrificar una parte de tu cuerpo y hacerte daño a ti mismo para obtener una segunda oportunidad de vivir? Al iniciar esta película, iniciamos viendo al protagonista de toda la saga de Jigsaw llamado John Kramer, al cual, después de realizarle una serie de estudios médicos e ir a un grupo de apoyo con personas que tenían cáncer avanzado igual que él, recibe una triste noticia de su médico, el cual le dice que solo le quedaban algunos meses de vida y no podían hacer nada por él. Cuando John estaba a punto de salir del hospital, ve como un chico de limpieza le estaba robando sus cosas de valor a un enfermo que estaba inconsciente, siendo aquí cuando lo imagina en una de sus clásicas trampas, dándole la indicación de que debía girar un dial que le rompería 5 dedos de su mano antes de que se acabara el tiempo, ya que si no lo hacía, 2 tubos que tenía conectados a sus ojos los terminarían succionando y los perdería. Lamentablemente, aquel chico solo termina girando el dial hasta romperse 3 dedos, lo cual ocasiona que sus ojos sean succionados. Por suerte, cuando el chico ve a John, decide dejar las cosas en su lugar y se va de ahí. Unos días después, mientras Kramer hacía su testamento en una cafetería de la ciudad, se encuentra con un hombre llamado Henry, el cual había ido al mismo grupo de apoyo contra el cáncer que él, pero le cuenta que había conocido a un médico que usaba un tratamiento experimental y lo había curado completamente, por lo cual le da el link de su página web y le desea suerte. Por esta razón, esa noche decide revisar esa página, pero solo encuentra un video de la hija de aquel médico llamada Cecilia Peterson, la cual decía que debido a que su padre había tenido que esconderse de personas peligrosas que lo estaban buscando, ella era quien realizaba los tratamientos actualmente. Después de poner sus datos de contacto, más tarde recibe una llamada de la doctora Cecilia, la cual le dice que podía tratarlo, pero si quería que fuera lo antes posible debía viajar a la Ciudad de México, pero le aseguraba que su cáncer desaparecería por completo, por lo cual unos días después él viaja inmediatamente hasta el otro país. Al llegar es recibido por un taxista llamado Diego, el cual le da un paseo por todo el centro de la ciudad y le muestra las cosas más emblemáticas, pero cuando llegan a una zona del camino muy apartada son interceptados por una camioneta de la cual bajan hombres con armas, los cuales lo suben y lo terminan llevando hasta las instalaciones de la doctora Cecilia. Una vez que lo bajan y llega a la puerta, es recibido por una chica llamada Gabriela, la cual lo invita a pasar y se comporta de una manera muy amable con él, incluso llevándolo hasta su habitación. Unos minutos después, él se encuentra con la doctora Cecilia, la cual se disculpa por haberlo trasladado de esa manera con la camioneta y los hombres armados, pero le dice que debían mantener en secreto ese lugar. Inmediatamente lo lleva hasta una especie de fábrica abandonada en donde habían instalado el equipamiento médico en una habitación de cristal. Es ahí donde le presenta a todo el equipo, entre los que se encontraba un médico llamado Mateo y una enfermera llamada Valentina, además de conocer a otro paciente llamado Sears, el cual acababa de ser operado y dado de alta después de su tratamiento. Después de que le realiza algunos exámenes, pasa la tarde con la doctora Cecilia, siendo aquí donde Gabriela le da un poco de tequila, ya que según ella esto simbolizaba buena suerte. Esa noche, al salir a caminar, se encuentra con un niño llamado Carlos, el cual estaba tratando de arreglar la llanta de su bicicleta, por lo cual decide ayudarlo y a pesar de que no se entienden el uno al otro, parecen volverse amigos. Al día siguiente, llega el momento de realizarle una operación para extraer el tumor de su cerebro, la cual estaría a cargo del Dr. Ramón Cortés. Extrañamente, a pesar de que estaba anestesiado, logra ver algo extraño en el rostro del doctor, además de que cuando estaba viendo la pantalla en donde se veía su cirugía, ellos la voltean y lo sedan para que se quedara dormido. Una vez que despierta, se da cuenta de que estaba en una habitación de hotel cerca del centro de la ciudad, siendo aquí donde la doctora Cecilia le dice que ahora estaba curado y podría continuar con su vida, así que después de recuperarse y tomar su medicamento por un par de días podría regresar a casa. Esto parece alegrar mucho a John, ya que incluso mientras estaba en el parque diseñando sus nuevas trampas, arranca la hoja para dejar atrás esa vida, además de ir a comprar una botella de tequila e ir a buscar a Gabriela para regalársela como agradecimiento por todo. Por desgracia, una vez que entra y no encuentra absolutamente nadie, ve que todo el equipo médico ya no estaba, además de descubrir que lo que había visto en la pantalla mientras lo operaban solo era una grabación, siendo ahí cuando decide quitarse la venda de la cabeza y ver que no lo habían operado, dándose cuenta de que todo había sido un simple engaño. Esa misma noche volvemos a ver a Diego mientras manejaba su taxi, pero cuando un pasajero sube en la parte de atrás, escuchamos la voz de John, el cual le tapa la cara y lo termina sedando. Una vez que despierta, se da cuenta de que estaba atado a una trampa, pero al ver a Kramer tras un cristal, comienza a cortar la soga que lo tenía atado, siendo aquí cuando se activan un par de bombas que tenía en sus brazos. Es aquí cuando nos enteramos de que él se había vestido de médico y había fingido ser quien operaba a John. Además, mediante una cinta, se le explica que debía usar las cuchillas que tenía atadas a sus manos para cortar su piel y arrancar las bombas de sus brazos antes de que explotaran.
Por esta razón, a pesar de que busca una manera de salir de ahí, decide seguir sus instrucciones para salvarse, por lo cual comienza a cortarse con los cuchillos y se arranca las 2 bombas antes de que explotaran, por lo cual, al terminar muy herido, John entra a la habitación para curar sus heridas. Después de hacer una llamada telefónica, vemos de nuevo a Valentina, la cual es llevada a un auto por un hombre, el cual al final trata de abusar de ella al no querer pagarle por sus servicios, pero en ese momento alguien rompe el cristal y lo deja inconsciente, además de que también se la lleva a ella. Por otro lado, también vemos a Mateo, el cual trabajaba en una clínica veterinaria por las noches, siendo él quien le vendía medicamento de la clínica a Gabriela, ya que aparentemente ella era adicta. Por desgracia, una vez que ella se va, una persona con la clásica máscara de cerdo aparece detrás de él y lo electrocuta para dejarlo inmóvil, siendo esta misma persona la que sorprende a Gabriela en el baño de un bar y la golpea para dejarla inconsciente. Por último, después de ver a varias de las víctimas de Cecilia y escuchar cómo hablaba por teléfono con alguien más para robarle su dinero al igual que a John, ella comienza a escuchar ruidos extraños en su casa, por lo cual, después de revisar todas las habitaciones sin encontrar nada raro, va directo a su sala para revisar las cámaras de seguridad, siendo ahí cuando la persona con máscara de cerdo rompe el cristal de su techo y comienza a perseguirla, viendo que cuando sube a su auto, John le inyecta un sedante en el cuello, además de que él estaba siendo ayudado por Amanda, la chica que se unió a él en la primera película de esta saga. Unas horas después vemos a todos encadenados dentro de la fábrica que habían usado como consultorio para estafar a John, siendo aquí donde Amanda les quita sus pertenencias y las pone en un carrito a la mitad de la habitación. Además, John los confronta por haberlo engañado a él y a muchos otros, además de que les daría la oportunidad de probar su valor como personas. Es en este momento cuando enciende la primera trampa en la cual estaba Valentina, explicándole que dentro de la caja que tenía al lado había una sierra de alambre al igual que la que estaba frente a su cuello, pero debía usarla para cortar su propia pierna. Después de que John les dice que todos ellos habían actuado mal al dejar morir a tantas personas y quitarle su dinero durante tantos años, le explica a Valentina que después de cortarse la pierna debía extraer 3 onzas de su médula para desactivar el mecanismo, de lo contrario la otra sierra cortaría su cabeza, siendo después de esto cuando suben al cuarto de control donde tenía todo el dinero de Cecilia. Lamentablemente, una vez que Valentina toma la sierra, el contador se activa y se ve obligada a comenzar a cortar su pierna bajo la presión de los demás, siendo algo sumamente doloroso. Al terminar, ella coloca el tubo extractor en su hueso para sacar su médula, pero por desgracia no obtiene las 3 onzas a tiempo y la otra sierra le termina cortando la cabeza, lo cual deja aterrorizados a los demás. Justo después, al escuchar que el celular de Cecilia sonaba en el carrito que estaba a la mitad de la habitación, ellos aprovechan cuando John y Amanda dejan de verlos para tratar de alcanzarlo, siendo este el momento en el que Cecilia toma el cuerpo de Valentina para usar sus partes y así poder llegar hasta el carrito. Una vez que lo consigue, ella toma su celular y llama a alguien para que lo sacara de ahí, pero en ese momento Amanda aparece detrás de ella y la electrocuta, además de quitarle el celular y todas sus demás cosas, siendo aquí cuando Cecilia trata de convencer a John de que la liberara al decirle que su padre realmente podía curarlo, pero él se termina negando. Es ahí cuando Amanda ve por la cámara que el otro paciente que John había conocido antes, llamado Sears, entra al lugar con un arma gritando que quería su dinero de vuelta, pero Amanda lo termina noqueando y lo encadena a una silla en el cuarto de control. Una vez que despierta, él parece reconocer a John, diciéndole que había ido a buscar a Cecilia para recuperar su dinero, ya que solo lo habían estafado. En ese momento, Kramer le explica que los estaban poniendo a prueba para darles una segunda oportunidad y corregir todo lo que habían hecho, además de decirle que lo dejarían libre con la condición de que no usaría su arma y seguiría las reglas de su juego, pero Amanda se niega a quitarle las cadenas y va a preparar el siguiente juego. Después de electrocutar a Mateo y ver que John guarda el arma de Sears en un casillero, el siguiente juego comienza, viendo que Mateo estaba sujeto a una silla. En ese momento, el muñeco de Jigsaw aparece en su triciclo y se para junto a él llevándole equipo médico. Es ahí cuando se le explica mediante una cinta que debía usar este equipo para extraer una parte de materia gris de su cerebro y disolverla en ácido, siendo así como lograría salvarse. Al no tener opción, se ve obligado a usar las herramientas para comenzar a abrir su propio cráneo hasta abrir completamente un hueco, del cual comienza a extraer una parte de su cerebro y la coloca en el frasco de ácido. Pero por desgracia, este no se disuelve a tiempo y una máscara de metal se cierra en su cara y acaba con su vida al electrocutarlo. Es después de esto que Kramer le dice a Amanda que en algún momento ella debería continuar sin él, ya que su muerte era inevitable. Además, le pide que libere a Sears para continuar con el juego. La siguiente en participar es Gabriela, la cual, al reproducir la cinta que estaba junto al muñeco, comienza a ser colgada por un par de cadenas en el aire, además de que frente a ella aparece una máquina de radiación que generaba una gran cantidad de calor.
Para liberarse y no morir quemada, debía usar un martillo que estaba al lado suyo para romper sus huesos y liberarse de los grilletes, así que comienza golpeándose el pie para desbalancearse y no ser quemada. Pero una vez que esto sucede, la máquina también se mueve y la sigue lastimando, por lo cual rápidamente comienza a romperse la mano y cae muy herida al suelo, pero aún con vida. Por desgracia, en ese momento, Sears sorprende a Kramer al tomar su arma y amenazarlo para que salieran y liberaran a Cecilia, descubriendo que en realidad ellos dos eran amantes y había sido a él a quien le había llamado para que la sacara de ahí. En ese momento, ellos obligan a Kramer y Amanda a que se encadenaran ellos mismos, pero cuando Kramer les dice que debían llevar a Gabriela a un hospital al haber ganado el juego, Cecilia solo la termina matando. A pesar de que Amanda le dice a Sears que Cecilia acabaría con él, simplemente la ignora. Además, al ver en la cámara de seguridad que Carlos estaba jugando afuera, ella va por él y lo encadena a la misma trampa en la que estaba John, diciéndole que la mejor manera de hacerlo sufrir era que viera morir a un inocente. Pero antes de que iniciaran la trampa, Kramer le dice a Carlos que no jalara la palanca. Al comenzar a ser arrastrados por las cadenas, ambos terminan sujetos a la plataforma, la cual comienza a tirar aceite sobre ellos para ahogarlos, siendo aquí cuando Kramer jala la palanca para que solo a él le cayera y el niño se salvara. Pero cuando Carlos ve esto, decide jalar la palanca para salvar a John y que pudiera respirar, pero él vuelve a jalarla una vez más y la sujeta con fuerza para que Carlos no lo hiciera de nuevo. Ante esto, Sears decide subir por el dinero e irse de ahí para no seguir viendo todo, siendo aquí cuando se pregunta para quién era el otro lugar en la trampa a la que habían encadenado a John. Pero cuando Cecilia toma la maleta de dinero, se activa una alarma y la puerta se cierra automáticamente, descubriendo que todo había sido parte del plan de Kramer todo este tiempo, ya que incluso le había quitado las balas al arma de Sears. Después de que Amanda se quita los grilletes falsos y libera al niño y a Kramer, descubrimos que él sabía que Sears y Cecilia eran pareja, ya que Diego se lo había dicho antes de jugar su juego, siendo aquí cuando comienza a salir gas venenoso de la ventilación en el cuarto en el que estaban encerrados, habiendo solo un agujero en la pared para que pudieran respirar. Así que al comenzar a pelearse para sobrevivir, ella termina acabando con la vida de Sears y deja su cabeza afuera para no morir envenenada. Esto mientras John toma la verdadera bolsa de dinero y se la da a Carlos, saliendo de ahí junto a Amanda para continuar con sus vidas, terminando así esta historia. En conclusión, esta es la película de Saw 10. En lo personal puedo decir que ha sido una de mis películas favoritas de la saga, ya que logras empatizar mucho más con el personaje de John Kramer, además de tener trampas bastante creativas y aterradoras, por lo cual si no tienes un estómago sensible te la recomiendo mucho. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de los próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.